llenando tus ojos y oídos con la mejor información. En la vida no hay culpables sino responsables. Tus padres te dieron la vida. Pasados los 18 años ya no están en la obligación de darte nada. La pareja que tienes, tú la escogiste. Nadie te obligó. Nadie te puso un arma y te dijo: cásate. Asume tu responsabilidad y encuentra una salida. El gobierno es responsable de la economía nacional, pero no de tu economía personal. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. La mala suerte no existe. Todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de no prepararse. Nunca coges un libro, nunca asistes a un seminario, no te levantas temprano, no quieres madrugar, no escuchas consejos, no ahorras, te alimentas mal. A eso le llamas mala suerte. Cambia el chip, cambia tu vida. Helio Media, radio y televisión, llenando tus ojos y oídos con la mejor información. En Helio Radio, creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Elegir a la persona equivocada no es tu culpa. Quedarte con ella porque crees que se va a convertir en la persona correcta. Sí, esto es Contenido en la Red. Es momento de probar con una relación chistosa. Las serias no me han funcionado. Contenido en la Red. La mujer más peligrosa es la que actúa como dama y piensa como hombre. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Helio Radio. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos un jueves más de La Voz de la Justicia. Estamos muy contentos porque ya es el programa número 30 y tantos, la verdad no lo recuerdo muy bien, pero pues muy contenta estar el día de hoy con el licenciado Efren, con mi compañero Yamil, que hola, ahorita, buenas tardes. Nos va a contar algunas cosas. Hola Efren, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Aquí como siempre, como cada jueves, corriendo. No sé por qué. Rayando. No sé por qué está sucediendo esta situación. Se está dando como un patrón. Cada que es jueves tenemos programa, llegan audiencias complicadas, asuntos muy delicados en los que tenemos que estar al pendiente y por poco no llegó al programa. No. Dieron ahí se difirió la audiencia por unas cuantas horas. Entonces nos dieron ahí unas 4 horas, me dio tiempo perfectamente para poder si no, ¿qué hubieras hecho? venir a hacer otras cositas y pues no hubiera venido y estarían ustedes aquí solos platicando del tema que tenemos el día de hoy y que sin duda es un tema muy interesante, es un tema novedoso que pocas veces se toca realmente con el profesionalismo que merece. Y también lo importante del día de hoy es el invitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Es un invitado que tiene una trayectoria impresionante que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen y lo ubican muy bien si estuvieron viendo la publicidad de nuestro invitado y que sin duda tiene mucho que aportar para este tema y para muchos otros. Entonces estamos muy emocionados por tenerlo aquí con nosotros en el programa. Sí, ya ahorita en un momentito nos estará acompañando, pero bueno, quisiera, el día de hoy nos acompaña Yamil. Yamil está con el licenciado Julio. El licenciado Julio César, que ya nos acompañó también en programas anteriores. Y bueno, Yamil, lo primero, ¿cómo te sientes en justicia? ¿Estás contento? ¿Ha cumplido con tus expectativas?
La verdad, yo voy pregonando todo el tiempo que me siento muy, muy cómodo en Justicia Ciudadana. ¿Por qué? Porque nos dan esa confianza de llevar de las carpetas de investigación que nos asignan y de nosotros realizar todas las diligencias necesarias. Es decir, le comentaba hace unos días a la licenciada Melba de que de alguna manera tenemos la fortuna de que nos preparan para el estrés de la vida real y no muchas personas tienen esa ventaja. Así es. Oye, Yamil, y bueno, ahorita tengo entendido que lo que tú ya has realizado son algunas pautas, has estado presente en las audiencias. Así es. ¿Qué recomendación podrías darle a tus compañeros que apenas inician con el servicio social o prácticas? Pues todo es cuestión de compromiso, o sea, hay que comprometerse porque trabajo siempre va a haber. Entonces, también depende de qué tanto te guste el derecho penal. En mi caso me gusta mucho y no me importa quedarme más tiempo, quedarme fines de semana, apoyar acá a los directores, a los licenciados para sacar el trabajo adelante. Entonces, más que nada es eso, tener orden, tener disciplina, tener constancia y comprometerse mucho con el trabajo. Oye, ¿y por qué en Justicia Ciudadana? Bueno, nos decías que es algo que te prepara para la vida real, pero ¿qué áreas de oportunidad ves a diferencia de algunas otras asociaciones que, bueno, no brindan el apoyo como tal, igual que nosotros, pero que también tratan de asesorar jurídicamente a víctimas? Ok, porque aquí se da una atención integral a las víctimas del delito. O sea, es decir, no solamente se le da el acompañamiento jurídico, sino que también en Justicia Ciudadana le damos atención psicológica, tenemos un área de trabajo social, brindamos asesorías a todas las personas que llegan por distintos problemas al ámbito penal, las brindamos también, o sea, tenemos un acompañamiento continuo con las víctimas, en ese sentido. Yamil, a mí me gustaría, fíjense que a Yamil yo lo conocí hace tiempo, antes de que entrara a hacer aquí con nosotros sus prácticas, su servicio. Ahora sí que fue algo curioso, digamos que lo conocí por un abogado, aparte, el abogado Sergio Osorio, que le mandamos un saludo a nuestro amigo. Él estaba preparando a Yamil y a unos compañeros de él de la UAP para un concurso de litigación que, bueno, hoy en día y de hace un tiempo para acá se han vuelto muy famosos. Y este abogado amigo nuestro los estaba preparando y me pidió en algún momento poderlo apoyar en ir a ver a los chicos cómo estaban haciendo el trabajo, como un asesoramiento ahí con él. Y pues bueno, nos dimos ambos, ¿no?, la oportunidad de poder hacer este trabajo juntos. En una ocasión estuve con Yamil y sus compañeros en la UAP para su preparación y fue de ahí que lo conocí y es muy grato ver que hoy en día está aquí con nosotros. Y esto se los comento porque viene a la siguiente cuestión de lo que a mí me gustaría preguntarle a Yamil y que nos lo comentara aquí y a toda la gente que nos está viendo. ¿Tú qué diferencias notas, Yamil, o cómo sientes el tema de estar en un concurso a hoy en día, por ejemplo, estar en Justicia Ciudadana y ya tener un caso real? Ok, es muy diferente. Evidentemente en un concurso te van a capacitar de manera teórica para que tú tengas de alguna manera las herramientas para llevar a cabo casos prácticos. O sea, te preparan para realizar interrogatorios, alegatos de apertura, pero ya es muy diferente llevarlo del plano del deber ser al plano real. Entonces ya nosotros podemos darnos cuenta de todos los casos que se nos presentan y toda la atención y conocimientos que requieren nuestra parte, porque cada caso es diferente y que el derecho se va desarrollando continuamente, el derecho penal. Entonces sí es muy, muy diferente en el ámbito de los concursos al ámbito ya práctico. Pero bueno, en algún porcentaje este plan o este concurso pues te ayudó como teóricamente a aterrizar un poco en las ideas que vimos en el salón de clases, sí, efectivamente. Pues mira, qué bueno que nos lo comparte alguien que ha estado ya o está de los dos lados, estuvo en la parte de los concursos, ahora está en esta parte un poco ya más práctico, viviéndolo un poquito más la situación. Y eso es muy interesante y pues a la gente que se anime a acercarse con nosotros para hacer sus servicios, sus prácticas profesionales y ayudar a víctimas del delito y a víctimas del proceso penal, de las cuales también ya hemos platicado. Entonces... Bueno, a mí también me gustaría que Yamil nos cuente, porque Yamil lo vivió de manera pues directa conmigo, ¿de qué se trata el DICI al redondeo? El DICI al redondeo, efectivamente, hace unas semanas... La abogada de Melba me pidió apoyo para ir a diferentes instalaciones del OXXO porque
íbamos a hacer unas encuestas y vamos a recabar información de esas instalaciones. Yo en ese momento no sabía exactamente, como acababa de entrar, no sabía acerca de qué se trataba ese tema de redondeo. Miren, nosotros somos una asociación civil, entonces funcionamos gracias al apoyo de las donatarias de diferentes instituciones de la sociedad civil que aportan cierta cantidad de dinero para que nosotros podamos trabajar y de alguna manera brindar ese apoyo a la sociedad. Entonces, en este caso nos están apoyando el OXXO y con los redondeos, todos los redondeos creo que en este trimestre, abogada, no. Así son los meses de julio, agosto y bueno, ya lo que nos queda de septiembre. Entonces todos los redondeos que se hagan en esos OXXOs de la ciudad de Puebla van directamente a la asociación para que nosotros podamos seguir trabajando. Yo antes no redondeaba, pero era porque no sabía a dónde iban esos redondeos. Claro, no tenías la certeza. Yo pensé que era una táctica para que los OXXOs se quedaran con más dinero, pero no. Ahora, porque efectivamente eso es lo que piensa la gente, o sea, sí, todo claro. Lo que mis amigos me dicen es que es eso. Pero ahora cada vez que voy a un OXXO, lo que hago es fijarme si hay información de justicia ciudadana y cada vez que me pregunto si quiero redondear o si redondeo, porque ahora ya sí sé a dónde va ese dinero. Oye, pero fíjate qué padre de toda la gente que hemos tenido aquí como conductores invitados, de los practicantes, de los pasantes que han estado con nosotros. Fíjate la forma de hablar de ellos y es muy interesante. Todos siempre mencionan, nosotros somos, sí, claro. Yo soy parte de, y eso es algo muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Que finalmente la parte humana, estarla siempre resaltando, llevarla a cabo, no solamente enseñarles cuestiones prácticas, sino también ese sentido humano, ese sentido de compromiso social, y que bueno, que realmente yo he visto que los chicos que están con nosotros se sienten como parte, porque son parte de la institución, claro. ¿No? Siempre ellos son la base, la fuerza de esta institución, sin ellos no podríamos hacer muchísimas cosas, y bueno, qué importante y qué bueno que así se sientan. Así es, y bueno, Frank, ¿qué te parece si vamos a los saludos? Aquí tenemos gente ya que nos está mandando saludos, hay preguntas, y mira, empezamos con Ferroc Garduño, los mejores, venga Yamil, éxito. Saludos, Kevin. Saludos, Kevin, claro, de criminología. Le mandamos saludos. Sí, de criminología, de hecho, estuve viendo unas listas ahí de pasantes y me di cuenta que él estuvo anteriormente. Estuvo con nosotros, ya terminó. Sí, ya terminó. Sí. Saludos, Ken. Le mandamos saludos a María Ayala. ¿Quién sabe quién sea María Ayala? Mi hermosa hermana, preciosa. Algo me sonaba parecido. Sí, ¿verdad? A León Marco. Saludos, Marco. Eriyun Espíndola, saludos. Daniel Sempoaltecan, saludos a Yamil. Psicólogo Daniel. Andrea Gamboa. Y Dani, Montiel, saludos. Juan López Osorio. César Gil dice saludos, abogado. César Gil es uno de mis alumnos del Universitario Cristóbal Colón. Les mando muchos saludos a mis alumnos del Universitario Cristóbal Colón. Saludos. Está tomando conmigo clase de argumentación jurídica. ¿Qué tal, Alma Jessica Aguilar dice, hola, buenas tardes, disculpen, ¿cómo le podríamos hacer en la escuela Unidad Educativa Frida Kahlo nivel primaria? Las del comité del año pasado y el director de la misma no quieren hacer el cambio. Las señoras ya se gastaron casi $500,000 de pesos y no entregan cuentas al nuevo comité. El director tiene amenazados a los maestros que no les dan información al nuevo comité, si no tendrán sanciones graves. El director, como quedó en un puesto del sindicato de maestros, por eso hace de las suyas. Bueno, Alma, Jessica, ¿qué te parece si te contactamos de forma privada o nos llamas a la oficina al 296-2121, concertamos una cita y platicamos del tema para poderte brindar una asesoría muy concreta y especializada sí, de al hecho tema? Ya le contestaron con el horario de la oficina, la ubicación y el teléfono no está, pero bueno, ya se lo dije. Ahorita igual voy a pedir que suban el teléfono a la oficina para que si no pueden, acudir, por lo puedan enviar. Mira, María Ayala, ¿y yo quién me mandó saludos? Pues ya te mandamos. María Ayala, yo no sé en qué mundo estás viviendo, pero bueno. O sea, le mandamos saludos todos y ni nos peló. Ni nos peló. Maru Flores también, le mandamos saludos, también es otra alumna del universitario. Lisette BG, Toño Hernández, Adriana Pablo, saludos. Mariana Flores, Carlos Aguilar Lara. Y bueno, ya María Ayala, creo que son todos los que tenemos, ¿no? Así es, son todos. Pues bueno, si les parece, Ángel, vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con nuestro invitado para entrar de lleno a este tema, que está muy interesante.
Cráneo Duro, por Helio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro, el espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo, desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Helio Radio. En la vida hay cosas y situaciones regulares, unas más importantes que otras, como la renta, la luz, el internet, el dinero, el frío, el calor, la alegría, etcétera, etcétera. Pero ninguna tan importante como el periódico. La opinión. Diario de la mañana. Decano de la prensa poblana. 95 años brindando información oportuna, responsable, veraz y objetiva. Fundado en febrero de 1924. La opinión, Diario de la Mañana. 95 años de ejercer el periodismo con responsabilidad y compromiso. De informar a sus lectores los hechos del acontecer local, nacional e internacional. Todo nuestro reconocimiento a directivos, reporteros, personal de talleres y trabajadores en general de esta gran institución periodística que al paso del tiempo ha sabido mantenerse como líder en la comunicación impresa a través del trabajo diario en pro de la libertad de expresión. Muchas felicidades. 95 aniversario. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. ¡Extra! Bueno, pues regresamos con todos ustedes ya con nuestro invitado del día de hoy, como se les había comentado y anunciado, una gran persona, la que se encuentra aquí con nosotros, una persona de bastante experiencia y con bastante conocimiento que nos hace el honor de estar aquí con nosotros, el juez Enrique Romero Razo. Bienvenido, ¿cómo está, señor juez? Muchas gracias, pues muchas gracias a todos ustedes, a Justicia Ciudadana y a este programa La Voz de la Justicia. Me da mucho gusto ver a jóvenes abogados aquí también ya entrándole a la cuestión de la locución y agradeciendo a nuestros anfitriones, Helio Media y La Opinión también. Sí, también muchas gracias a Helio Media, Diario La Opinión, por abrirnos este espacio para poder llegar a todos ustedes y platicar temas pues muy interesantes como el día de hoy, ¿no? Y pues, como bien lo habíamos anunciado, estábamos anunciando el tema con el juez aquí de hablar sobre la reparación del daño de las víctimas como un derecho humano, ¿no? Y yo creo que a lo mejor para ir introduciéndonos en el tema, qué mejor que explicarle a la gente que a lo mejor nos ve y que no es abogado, porque hay algunos que no son abogados, poderles explicar quiénes son las víctimas. Yo considero que es importante en un primer término dejar precisada una situación. Desafortunadamente en nuestro México sufrimos una situación de impunidad, de malestar social, de hartazgo respecto de la delincuencia. Todos hemos sido agraviados por algún quehacer ilícito, dejar nuestro vehículo afuera cuando salimos ya no tiene llantas, o bien que entran a nuestras casas o nos asaltan ya en los restaurantes que ya ni siquiera un café podemos tomar. Pero bueno, muy sencillamente, víctima del delito es toda aquella persona que ha sufrido un quehacer delictivo en su perjuicio. ¿Esto qué implica? Que ha sido objeto precisamente de una conducta antijurídica tipificada por la ley como delito. O sea, en palabras lisas y llanas, todo aquel contra el cual se ha cometido un delito. Esa es la cuestión, que pudiéramos después entrar a cuestiones doctrinarias de víctimas directas, de víctimas indirectas, que yo considero que es ocioso en este caso. Sí, claro. Yo considero que lo importante de esto es saber que todos nosotros
de alguna forma u otra, hemos sido o somos víctimas de delito, desafortunadamente. Y esto también tiende a ver qué es lo que ha pasado, tanto con nuestro sistema legal como las instituciones encargadas de administrar y de procurar justicia, que de alguna forma u otra pues se han quedado cortas y muy pendientes y todavía nos deben mucho a quienes somos o hemos sido víctimas de delito. Claro, y fíjense que es un tema que yo creo que hemos mencionado, yo creo que en todos los programas, el tema del hartazgo social, el tema de que la delincuencia ha rebasado inclusive la respuesta, esa acción de respuesta por parte de las instituciones, hablando tanto de procuración como administración, no dando a entender que obviamente como en todos lados tenemos funcionarios muy buenos y también de repente tenemos funcionarios no tan buenos, también eso es algo muy cierto y nos hemos visto rebasado en esa parte y yo creo que por eso hemos llegado al tema, por ejemplo el tema de los linchamientos, ¿no? Ese hartazgo social ha desencadenado en cuestiones como esta situación. Fíjese que hay una cuestión muy curiosa y muy importante. ¿Qué es lo que acontece? La norma jurídica no puede estar alejada de la realidad social. Muchos decían, la norma, el derecho, se debe de adaptar a las condiciones sociales. El derecho es una forma de mantener la vida gregaria, de mantener el control social. Al final de cuentas, el Estado precisamente se rige a través de normas y esas normas nos permiten la vida colectiva. En todos los ámbitos, desde el gobierno, desde los particulares que atravesamos una calle, vemos el rojo del semáforo, sabemos que debemos nosotros detenernos para darle preferencia a quien tiene la luz verde. Cuestiones muy sencillas. Sin embargo, la realidad muchas veces supera el derecho. ¿Qué ha pasado con respecto de la legislación de las víctimas? Imagínense ustedes, nuestra Constitución, ustedes bien saben, data de 1917. Ha sido parchada, reparchada, modificada, va para adelante, va para atrás, luego me maten cada bodrio ahí, que no sabemos ni qué pasa, en fin. Pero en materia de víctimas, se había quedado total y absolutamente olvidada. Este año 2019 cumple 50 años la primera legislación en México protectora de las víctimas del delito. 1969, año célebre porque nací yo. Entonces, imagínense ustedes que fue el Estado de México la primera entidad federativa en promulgar una legislación que se llamaba de auxilio a las víctimas del delito, una legislación estatal. Ustedes recordarán ya después las reformas constitucionales del 2000-2008, en donde incluso ya en el artículo 20 me incluye en un apartado C, en donde ahora sí por primera vez aparece como derecho constitucional la víctima del delito y se habla por primera vez de la reparación del daño. Esta situación en materia de tratados internacionales, de derecho internacional, ya había estado contemplada desde 1985 y México se incorpora hasta el 2008. O sea, imagínense cuántos años hay de diferencia. En 1985 la ONU emite un documento que no es vinculante para el Estado mexicano. Los jóvenes abogados saben, y si no lo saben nos ponemos a estudiar, que hay algunos instrumentos internacionales que al momento de ser suscritos por el Estado mexicano son obligatorios. Y por tanto, cualquier juez, así sea de pueblo, así sea ministro de la Corte, tiene la obligación de acatar lo que dispone el tratado internacional. Hay otros instrumentos internacionales, principios, declaratorias y demás, que no vinculan, que no obligan a los estados, como en este caso, que dice, muy bonita la letra de la ley, ¿no? La víctima tiene derecho a una reparación integral de la reparación del daño. Y se queda uno con cara de what, ¿y qué significa eso de reparación integral a la reparación del daño?
Ya nuestra Constitución establece que todo aquel caso que sea juzgado y que haya una sentencia condenatoria, necesariamente el juez deberá condenar en automático a la reparación del daño. Los abogados están muy jóvenes, imagínense, en aquella lejana época, les hablo de 1995, en Puebla, la reparación del daño no era pena pública, se establecía solamente a través de una acción civil. Y se creó una institución del gobierno llamada Fondo para la Reparación del Daño y Protección de las Víctimas de los Delitos, para efecto de poder coadyuvar en recuperar los daños a las víctimas. Ustedes saben qué eficacia tenía eso. Un juicio civil, 4, 5, 6 años, si bien nos va y dependiendo de quién sea el titular. Perdón, lo interrumpí. No, perdón. Eso que estaba comentando es lo del Pro Víctima, el programa de Pro Víctima. No. Esto data desde mucho tiempo antes y fíjese que Puebla ha sido baluarte y todos los abogados poblanos debemos sentirnos orgullosos. En aquella lejana época, estoy hablando a lo mejor de los 60s, de los 70s, no había colegiados. Había juzgados de distrito y luego estaba la corte. Muchos grandes abogados se formaron litigando en corte porque no había colegiados. Acá tenemos 3 colegiados administrativos, 3 civiles, 3 penales, un laboral, auxiliares, o sea, en aquella época no, en aquella época era juzgado de distrito y corte, no había más. Entonces, muchos de la fama que tenemos nosotros de los poblanos como buenos abogados, se los debemos a aquellos abogados que litigaron en corte. Y nuestra legislación es maravillosa. Ustedes seguramente han de haber visto códigos Cajica, códigos gorditos que vienen cosidos. El maestro Cajica, José María Cajica, un abogado de Tepeji de Rodríguez, fue el primer mexicano en traducir al español todas las obras del francés de Bonnecas y de Planiol. Y fue reconocido por el gobierno francés y fue reconocido por el gobierno de Colombia. Curiosamente, en Puebla nunca pintó, llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Nadie es profeta en su tierra. Porque, pues, no sé a quién se parecía, también contestatario, rebeldón. ¿A quién se habrá parecido? ¿Quién sabe? Entonces, esas cuestiones nunca llegó a hacer nada, ni siquiera magistrado en Puebla. Fue presidente de Tlaxcala. Y esto viene a colación precisamente por lo mismo, porque el maestro Cajica, entre otras muchas cosas que hizo en favor de todos, estableció, por ejemplo, en las actas de nacimiento que antes se ponía hijo espurio, hijo natural, hijo incestuoso, en las actas de nacimiento. Sí. Y siempre el maestro Cajica dijo, solamente iba a haber hijos y hijos. Nada más. Y en las actas de nacimiento, a partir de esa reforma, se estableció hijo. Ya no sabemos si es natural, espurio, ilegítimo, eso ya no. Y entre otras cosas que hizo fue también propugnar por la reparación del daño a las víctimas de los delitos. Esta institución era muy noble. Ahora se la quedó la fiscalía y pues ya no les cuento qué pasó, ¿verdad? Y en ese tiempo, porque por ejemplo, hoy en día tenemos contemplado también un fondo, en la teoría, al menos bueno, en la parte federal, creo que se ha aplicado una vez. En la parte estatal, creo que ni siquiera existe ese fondo, está en la ley. Ahí hace referencia que aparte tenemos una ley en el estado de Puebla que ni siquiera está adecuada a la ley general y que ya se venció el término y que inclusive ya se le hizo ver en su momento al gobierno del estado que se les ha vencido, que se les han enviado inclusive propuestas para hacer esas adecuaciones y bueno, no las pelan, con que no les interesa. Pero en ese tiempo, ¿realmente estaba funcionando ese fondo? Fíjese que sí, en aquella lejana época, a mí me tocó ser agente del Ministerio Público en 1993. Todavía los dinosaurios reinaban en la tierra, aquí el joven no había nacido. Entonces, no había especializadas. Ahora, pues hay especializadas en sexuales, en homicidios, en todo hay, ¿no? Tienen peritos, tienen todos. Ahí estaba mi médico legista, su servidor y 2 judiciales muy decentes en su patrulla. Era lo único que teníamos. Las funerarias
hacían de los suyos. Algún famoso apellido que no voy a decir, mexicano, muy tradicional, una funeraria que estaba por ahí por la 25 Poniente, inmediatamente que había un muerto se constituía. Inmediatamente obligaba a los familiares. Ya llevaban su bonche de pagarés, estaba todavía el cadáver y el Ministerio Público levantando el cadáver y ellos obligando a los familiares a firmar pagarés para servicios funerarios, ataúd, inhumación y demás cosas. Eso era un abuso. Eso sí es revictimización de la víctima. O sea, imagínense todavía que pierdes a su familia, que te obliguen a firmar pagarés. El maestro Cajica prohibió por ley esa circunstancia y el fondo se hizo cargo absolutamente de todo y metieron las llamadas unidades alfa, que eran una especie de ambulancias forenses para efecto de que el Ministerio Público se constituyera y solamente se trasladara al anfiteatro a través de esas ambulancias. Ahora ya las cosas han cambiado mucho. En aquella lejana época les cuento que el anfiteatro estaba en el Panteón Municipal. Entonces, vaya, actualmente creo que incluso hay ahora una capilla o un área de cremación en lo que era el anfiteatro y era un práctico el que practicaba las necropsias con la rata a un lado y la semita del otro. ¿Y la semita? Eso era clásico. Entonces, y también era muy frecuente esta situación de que no practicaban realmente las necropsias, sino por eso nosotros como agentes del Ministerio Público teníamos que estar presentes para dar fe que de veras aperturaran cavidades, porque si no eran capaces de decir que sí. Decir que sí, ¿no? Y que no. Esto es una historia larga, trágica, y desafortunadamente todavía tiende a ello. Hay mucho que hacer en la materia. Hay mucho que hacer, sobre todo en el tema fundamental de este programa, que es respecto de la reparación del daño, y yo quisiera preguntarle a todo el público radioescucha, a la gente que lo sigue, a la gente que acude a Justicia Ciudadana todos los días, ¿qué tan satisfechos se sienten? ¿A cuánto les han resarcido el daño? Simple y sencillamente, a quienes han sido víctimas de fraude, a quienes han matado a su familiar, ¿les han pagado un peso? Ya por lo menos han tenido la satisfacción, a lo mejor tonta, de ver al responsable tras las rejas. Ahora con nuestro nuevo sistema penal, que yo soy uno de los principales opositores y críticos del mismo, te tienes que sentar y platicar con quien te agredió. En medios alternos te pagan en abonos como en Electra, abonos chiquitos para pagar poquito, y todavía tienes que verle la cara. Esa es una situación indignante, a mi juicio. Obviamente no en todos los casos, claro, pero sí se da. Sí se da. Yo creo que, bueno, yo en el tema de esta parte de sentarse, digamos, pues a negociar, finalmente te sientas a negociar de cierto modo, diciéndolo crudamente. Yo creo que lo complicado, aparte de ver a esa persona ahí, a veces lo complicado es la falta de objetividad y a veces y de lealtad que tenemos los que estamos operando. Porque me ha pasado defensores públicos y privados que por un delito, digamos, por llamarlo de alguna forma sin que se malentienda, un delito sencillo de a lo mejor unas lesiones o una violencia familiar, y quieren pagarle a las víctimas 1,000 pesos, 3,000 pesos y todavía en abonos. Yo creo que de repente esa parte entra mucho también esa falta de objetividad por parte de nosotros como abogados al dar ese tipo de recomendaciones. Y también los facilitadores en su momento que deben de cumplir verdaderamente con su papel. Yo he tenido casos de amigos que se acercan, víctimas de delitos culposos, o sea, jurídicamente intrascendentes, en donde el propio facilitador ya está coludido con la otra parte y le dice, no, tiene que aceptar porque si no, ya no le van a pagar nada, ¿no? Entonces, agárrelo ahorita lo que le están ofreciendo, ¿no? Y ahí también la importancia del asesor jurídico de la víctima, que verdaderamente conozca el sistema, opere en el sistema y que le diga, ¿sabes qué? No. En su caso, renuncio a los medios, que se judicialice y a ver qué el juez que dice, ¿no? Dependiendo también que el juez nos corresponda, pero bueno, por lo menos tenemos la esperanza, ¿no? Sí, porque también, digo, entramos aquí en un sinfín de problemas que podemos ir enlistando y pasamos uno y llegamos al otro, ¿no?
y de repente nos encontramos con esa parte de que prácticamente se vuelve obligatorio el que vayas y aceptes casi los medios alternos, cuando la propia Constitución dice que sí hay que darle prioridad, pero es muy diferente darle prioridad a que se vuelva obligatorio para las partes, ¿no? Y uno de los principios que los rigen es la voluntariedad. No puede ser obligado a. Así es. O sea, desafortunadamente. Y eso estamos hablando todavía en tratándose de adultos. En adolescentes es un rollo muchísimo más complicado. Antiguamente la ley todavía permitía que los padres del adolescente pudieran de alguna manera responder respecto de la reparación del daño. Actualmente, vía civil. Y te quedas como el chinito. Desafortunadamente es un problema muy grave. Yo creo que todo esto hay que trabajar en conjunto. Yo creo que sí tenemos nosotros como sociedad que tomar las cartas en el asunto y en un momento dado poder hacer algo, obviamente dentro del margen de la legalidad, dentro del marco de la ley, a efecto de poder cambiar las cosas. Esto no puede seguir así. Usted muy bien lo dijo iniciando esto. ¿Por qué razón se dan los linchamientos? La gente piensa que al momento de ser detenido, de ser puesto a disposición, lo van a liberar. Las puertas giratorias, claro. Entonces, dice, prefiero hacerme justicia. Entonces, esta es una cuestión también que nosotros debemos de fomentar, decir, ¿sabes qué? La autoridad es confiable. ¿Por qué la gente no denuncia? Y estaba yo apenas viendo estadísticas muy interesantes. La primera causa por la cual la gente no denuncia es la desconfianza en la autoridad. La segunda causa es una conducta hostil de quien va a recibir la denuncia. O sea, estás de víctima de delito, te acaban de ultrajar, te acaban de golpear, y todavía llega y la señora de jeta te maltrata. A mí me ha pasado como víctima de delito. Entonces, es verdaderamente terrible. Número 3, los tiempos de espera. Simple y sencillamente, ahora que hay una iniciativa de que el CEMEFO se pase a la fiscalía, simplemente veamos cuántos compañeros médicos legistas hay. ¿Cuánto gana un médico legista? Gana 10,000 pesos al mes un médico legista. Y está especializado. Totalmente. O sea, si fuera urólogo, cardiólogo, ginecólogo, los 10,000 pesos se lo meten en una sentada en su consultorio. Pero es un médico especialista y gana 10,000 pesos al mes. Simplemente en C4, como le dicen, que es Fiscalía, el edificio sede, el edificio central, 20, 30 lesionados. ¿Cómo va a tener la capacidad para revisar a cada uno de ellos con la minuciosidad que requiere? O sea, ¿qué te duele? ¿Qué tienes? ¿Traes heridas? ¿Estás muerto? ¿Estás vivo? Órale, vamos, al que sigue. Desafortunadamente eso llegamos. Y esto es una cuestión de que pasar el servicio médico forense a manos de fiscalía también, obviamente por una parte es bueno, pero también debemos de ver cómo se va a manejar. Si en fiscalía, yo creo que ustedes a lo mejor en la práctica profesional y en el litigio, a mí cuando me lo contaron estaba yo botado de la risa, que tan solo había un sello en fiscalía. Yo lo creo. Amarrado de un hilito. Y que era para 4 o 5 agentes del Ministerio Público. Y que tan solo había una impresora que servía. Entonces, tenías que mandar tu impresión a la 21 impresora que servía y de ahí poner el sello. No, yo decía que vas a imprimir porque sí. No, sí es visible esta parte, pero digo, pasa en varios lugares, digo, hay algunas partes del tribunal donde también me ha tocado ver una sola impresora para 20 personas y gritando, voy a imprimir, y llevan sus 2 hojitas. Y oye, ya agarraste una de mis hojas, págamela, ¿no? Y, híjole, por una hoja. O sea, cuando yo estaba de juez en Teciutlán, tenía yo que salir, no había gran cosa ya. Papelerías Tony, que era lo que había, ahí se comerciaba, perdón. No importa. Tuve comprar paquetes de ojo oficio.
porque ya llegaba el momento en que ya no podía yo, o sea, o sacaba yo mi chamba o gastaba yo de mi dinero para efecto de poder sacar el trabajo, ¿no? Así es. En esas situaciones estamos. Pero volviendo a la cuestión del sello, alguien corta el hilito, se roba el sello y se acaba la investigación de los delitos. Ya no hay. Ya no hay. Ya no van a tener valor casi. Ninguna actuación. Entonces, sí, efectivamente. Esto es una cuestión muy difícil. Yo tengo muchos amigos en lo que era la Procuraduría, actualmente Fiscalía. A mi juicio fue creado un bodrio esa cuestión de darle autonomía, de constituirlo como un organismo público autónomo, paraconstitucional, con personalidad y patrimonio propio, lo ha hecho también intocable. Lo ha hecho también que no podamos los ciudadanos quejarnos, porque ¿quién resuelve las quejas? El órgano de control interno. O sea, ellos mismos resuelven las quejas. Esa es una cuestión que también, todavía en mis tiempos, había derechos humanos, dependíamos del Ejecutivo, pues el siempre miedo a la Secretaría de la Contraloría en aquella época. ¿Ahora qué? Me llevo bien con el de control interno, le paso su feria, le invito 2 que 3 mujeres de moral liviana, y se solucionó el problema. Ese es el inconveniente que tenemos, ¿no? Yo creo que sí necesitamos ahí reformar lo reformado para hacer un poco más rigorista esto, ¿no? En todos los sentidos. Y respecto, yo creo que de la Administración de Justicia, me han hecho favor de invitarme a ser juez de oralidad. Yo he declinado varias veces la invitación, porque pues va a ser muy feo que en video quede grabado que le aviente yo el martillo a la gente del Ministerio Público por inútil, entonces no tiene caso que esas escenas trasciendan. Entonces mejor me quedo en el sistema tradicional, más tranquilo, más contento y sin osos. Entonces, porque los compañeros pues no tienen gente, no tienen personal, no tienen nada, son pocos jueces. Estadísticamente hablando, pues tendremos, ¿qué le gusta un juez por cada 100,000 habitantes? A lo mejor hasta menos, ¿no? Entonces, también ellos hacen lo que humanamente pueden, ¿no? En aquella época, en el sistema penal tradicional en Puebla capital, había 9 juzgados penales para la capital del estado, en una situación demográfica totalmente diferente. Somos 6 millones de poblanos, cerca de 2 millones vivimos en la capital del estado y zona conurbada. Éramos 9 jueces y no nos dábamos abasto. Ahora, ¿cuántos hay? Y luego también los compañeros jueces de ejecución. Están ellos, 2 secretarios, un escribiente. Y ante esta situación de todo este contexto que hemos ido platicando en cómo se encuentra la situación en Puebla y en nuestro país, porque es una situación que se replica en la mayoría de los estados, salvo a lo mejor algunos temas de excepciones que pueden mejorar en algunas cuestiones que han sido evaluadas de una mejor forma, pero digo, esta es una situación que de forma general se ha estado replicando en todo el país. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer como abogados y desde cualquier punto de vista, ya sea como juzgador, como representación social, como asesor jurídico, y como ciudadanos también, qué parte nos toca realizar para poder acceder, por ejemplo, a un tema de reparación del daño? Bueno, ahí sí yo considero que lo que hacen ustedes en Justicia Ciudadana es algo verdaderamente valioso y maravilloso. Yo creo que es una de las pocas puertas en donde puede uno ir a tocar en caso de ser víctima de un delito. Obviamente también muchas universidades a lo mejor cuentan con apoyo de los bufetes jurídicos gratuitos. La ley marca que pues debe de haber asesores jurídicos. Entonces, pues pertenecen a la fiscalía los que hay. Es lo que le iba yo a decir, precisamente la iglesia en manos de Lutero, efectivamente. Efectivamente. Entonces, pues ahí sí no sabemos si mejor salir corriendo o mejor me defiendo yo solito.
Yo ahí siempre he dicho, o sea, porque, bueno, inclusive la propia ley general así lo establece, ¿no? Que deben estar, bueno, en una comisión. Y en su caso depender, por ejemplo, yo estuve litigando muchos años, me tocó este cambio del nuevo sistema, pero desde la otra parte, desde el litigio, en el estado de Hidalgo, en Tabasco, en Quintana Roo, en Campeche, toda la zona sureste de la República. Y de alguna forma u otra, pues conocí la génesis de todo esto en diversas entidades federativas. Por ejemplo, en Tabasco, los asesores jurídicos o los asesores victimales, que ya se les llama, dependen de la Secretaría General de Gobierno. Y son total y absolutamente independientes de la Fiscalía. Incluso de veras que son contraparte de la Fiscalía. O sea, ahí sí ves pues que no están todos jalando en el mismo sentido, ¿no? Incluso yo como abogado particular, pues esas cosas raras que suceden, que se me olvida mi cédula, no me dejan comparecer. ¿Sabes qué? Te nombro el de oficio. Oye, pues yo tengo maestría, doctorado, pues sí, pero no trae cédula, así que pues con la pena, ¿no? Te nombro el asesor jurídico de oficio, un abogado muy amable, compareció, hizo su papel, hasta me sorprendió, yo me quedé de 6. Esto existe, es real, estamos en México. Sí se pueden hacer las cosas. Por supuesto que se pueden hacer las cosas. Yo, el Estado de la República en donde me quedé enamorado del Poder Judicial es el Estado de México. Aquí en Puebla presenta usted una promoción en cualquier juzgado de ciudad judicial y probablemente en 3 semanas le acuerden y probablemente le acuerden otra cosa diferente a lo que pidieron. O incompleto. O incompleto. Sí, como que... Allá en el Estado de México, si presenta usted su promoción antes de las 12, le están notificando por correo electrónico al día siguiente. Entonces se queda uno así como que... ¡Oh! Sí, sí, a mí me tocó hace tiempo que empecé a litigar, bueno, en algunos otros estados, y me tocó la fortuna de empezar a llevar algunos asuntos en el Estado de México, y presentaba yo mis promociones, y al otro día, ya creo que la que más me tardó fueron 2 días, y ya tenía yo un acuerdo, y yo decía, ya, pues me va a pasar como a Puebla, ¿no? En 3 semanas, 4 semanas, regreso a ver qué pasó, casi. Pero no, muy rápido. Y obviamente el nivel poblacional del Estado de México no se equipara con nuestro camotero estado. O sea, son 10 veces más población. Es un monstruo el Estado de México. Un monstruo. Las salas regionales resuelven las apelaciones a lo sumo en 1 mes. Acá, creo que todavía desde cuando litigaba, ya llevo casi 1 año, 7 meses incorporado de nuevo a la Administración de Justicia, y eso porque me obligaron. Y todavía de los antiguos clientes que les recomendé ya a otros abogados que los llevaran, todavía no salen sus apelaciones. Ay, no. Que yo había tramitado como abogado litigante. Entonces, imagínense. Se pueden hacer las cosas, se pueden hacer. Yo creo que usted me pregunta qué es lo que debemos hacer. Participar todos participar, y sobre todo la sociedad civil organizada es la que marca la diferencia. Ya nos están haciendo en cabina señales obscenas, entonces... Pues sí, les doy totalmente la razón. La verdad sí es un tema de todos, no solamente los operadores del sistema, ni de la procuración e impartición de justicia, es de toda una sociedad. Me encantaría ir con los saludos, licenciado Efraín, si me lo permite. Saludos a Julio de Teresa, que nos dice: saludos amigos, el bufete jurídico en la UAP me da el sentimiento de defenderme solito. Bueno, Julio. ¿Qué otros comentarios tú tienes por ahí? A Tita López, felicidades por el tema. Saludos a todos. Stephanie Clapalama, Jero Flores, y bueno, son Carlos Arismendi, también le mandamos saludos. Son creo que los últimos que tengo por acá. Y algo importante ahorita que mencionaba el tema, por ejemplo, de los asesores jurídicos, y bueno, Justicia Ciudadana acoge esa situación, esa representación de manera, pues ya lleva 20 años atendiendo víctimas, y últimamente, pues ya obviamente a partir de 2016
que entra ya de forma, digamos, en vigor este sistema en Puebla Capital, acoge esta parte de ser asesores jurídicos pues como de oficio, porque finalmente somos gratuitos y ya a cada rato nos llaman, pero está muy poco, creo que explorado ese tema de ser asesor jurídico, y también creo que poco, pues no sé si decirlo de esa forma, pero valorado o contemplado por las otras partes. Y mal retribuido, porque obviamente También. no gana lo mismo el defensor que el asesor jurídico, ¿verdad? Claro. Sí, no. Entonces, yo creo que todo esto, en un momento determinado, debe de irse viendo en circunstancias en concreto, en temas relevantes, en temas mediatizados, en temas de trascendencia, en donde se logren sentencias condenatorias. También hay que cacarear el huevo, al final de cuentas, y si Justicia Ciudadana a través de sus abogados ha hecho las cosas, yo creo que no sería nada mal un informe anual, trimestral o bimestral, lo que sea, de todo lo que se ha logrado hacer. Y en su caso también, pues, convocar a diferentes actores políticos, Congreso del Estado, incluso presentarles algún día hace 10 años, creo que fue, antes de que me dieran aire, sí, como 10 años, presentamos una iniciativa, bueno, un proyecto, un anteproyecto de reforma para la creación del Consejo de la Judicatura, hace 10 años. Evidentemente nadie nos peló. Sin embargo, yo creo que esos antecedentes van haciendo la diferencia. Ya cuando se aprueba y ves y dices, pues esto yo lo propuse, esto no, pues esto me lo metieron, aquí se vio mano negra y peluda, pero bueno, ya quedó, ¿no? Ya tenemos Consejo de la Judicatura. Cuestiones de esa naturaleza, que ahora que lo que usted me refiere de la ley estatal, yo creo que es un tema fundamental, incluso también ahí hasta promover algunos amparillos maliciosos para picar un poquito y obligar a actuar a las autoridades, ¿no? Yo creo que ahí sí, por ejemplo, el Poder Judicial Federal ha marcado hitos importantísimos, de que no solamente al presidente de la República le ha puesto sus varios estate quietos, ¿no?, sino también al propio Congreso de la Unión, obligándolo a legislar sobre determinados temas, ¿no? Que puede decir uno, ¿cómo es posible que un poder obligue a actuar otro poder? Pues afortunadamente, siendo fiel de la balanza el Poder Judicial Federal en este sistema republicano y democrático que tenemos, de alguna forma sirve precisamente para los contrapesos. Sí, y pues para muestra aquí. Sí, si no fuera por el Poder Judicial Federal, probablemente no estaríamos platicando en este momento. Seguramente. Pues ya será otra historia. Así Un es. día platicaremos. Primero Dios, esperemos tengamos esa oportunidad de comentarlo. Y bueno, como Ángel ya nos está correteando, dice que ya se nos terminó el tiempo. Pues, bueno, nos vamos a despedir de todos ustedes, sin no antes dejar de agradecerle al juez Enrique por estar aquí con nosotros, compartir con nosotros todo este conocimiento y estas experiencias, un punto de vista muy importante que todos debemos de tomar en consideración. Y bueno, se ha dicho, ¿no? Yo creo que el tema es actuar de forma organizada desde la parte en donde nos encontremos, y bueno, eso sería, creo que como cierre, ¿no? Y pues les agradecemos mucho y nos vemos el próximo jueves. Ángel, muchísimas gracias por estarnos acompañando en cabina. Gracias.